Una de las dudas más frecuentes cuando planteamos una rutina de entrenamiento es cómo organizar los ejercicios dentro de ella. Que va primero el ejercicio básico, el ejercicio analítico, tenemos que hacer series de aproximación en cada uno de los ejercicios. Hoy os voy a contar cómo lo he ido planteando yo a lo largo de los años y sobre todo cómo lo distribuyo actualmente. No quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo para todo el mundo, pero sí que es cierto que vais a poder coger algunas ideas interesantes que vais a poder aplicar. Así que bienvenidos un día más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí, también en la newsletter en lifters.es. Y hoy, como digo, vamos a hablar del tema de la distribución de los ejercicios dentro de una rutina de entrenamiento. Y seguro cada uno de nosotros tenemos la nuestra, con los ejercicios ya distribuidos a nuestro gusto, pero os voy a dar unas ideas generales de en qué tendríamos que fijarnos. Yo, a lo largo de los años, he ido cambiando mucho y probando diferentes aspectos, sobre todo para ver cómo me encontraba y cómo rendía en las diferentes sesiones. Y por ejemplo, a día de hoy, cada una de ellas es totalmente diferente. De hecho, mi rutina de entrenamiento se compone de 5 sesiones en las cuales, por ejemplo, la primera son empujes, la segunda son tracciones, la tercera va orientada al tren inferior, a los cuádriceps, luego volveríamos a una sesión de torso en general y luego por último otra sesión de tren inferior orientada en la cadena posterior. 5 sesiones de entrenamiento, como digo, distribuidas de forma muy diferente porque si nos vamos a la sesión de empujes, empiezo directamente con un ejercicio que para mí es uno de los mayores descubrimientos en los últimos años. Se trata de las flexiones lastradas en anillas. Este ejercicio me permite mantener una buena técnica, generar una sobrecarga progresiva, hacer un rango de movimiento muy completo y es algo que muchas personas no son capaces aún a día de hoy. Sobre todo es un entrenamiento en el cual cuando somos principiantes surgen las dudas de, oye, es que no siento bien, por ejemplo, el pectoral cuando hago un press de banca, un press con mancuernas. Siento como si no trabajara nada o trabajo directamente solo los tríceps o la cabeza anterior del hombro. Bueno, es algo totalmente normal, pero es verdad que con el paso del tiempo tenemos que ir adaptando los ejercicios a aquellas sensaciones que nos producen. Yo, por ejemplo, os he comentado más de una vez que el press de banca es un ejercicio en el cual no tenía buenas sensaciones. Sí que es cierto que iba progresando, pero es de estos movimientos los cuales van quedando rezagados y necesitaba buscar soluciones. A lo largo de los años he ido probando diferentes alternativas y al final he encontrado en las flexiones lastradas en anillas una buena opción con la cual siento muchísimo el estímulo. He desarrollado un montón toda la musculatura precisamente porque noto ese estímulo y porque puedo ir haciendo una sobrecarga progresiva. Y lo mejor de todo es que no me genera esas molestias que a veces suelen surgir con ejercicios básicos como el press de banca. Bueno, pues este entrenamiento lo empiezo con este movimiento en concreto y a partir de ahí hago alguna otra variante, algún otro ejercicio accesorio para complementar el entrenamiento en sí. Pero como veis es algo muy sencillo. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de tracciones, al día de espalda, bueno, pues aquí hay personas que, por ejemplo, les gusta empezar con un ejercicio unilateral, con un ejercicio un poco más analítico para sentir bien la contracción, para sentir bien el dorsal, lo que sea. Bueno, pues a mí en este caso me gusta empezar o bien con un remo pesado, con un remo con barra, por ejemplo, o también con un remo unilateral a bajas repeticiones. Estos son dos ejercicios que me han funcionado muy bien durante muchos años y por lo tanto es algo que a día de hoy lo tengo tan establecido que no lo voy a cambiar, no voy a probar otra cosa diferente precisamente porque ya he pasado por muchas etapas y sé lo que me viene bien y lo que me viene mal. Por ejemplo, hay otros casos en los cuales una persona empieza este día haciendo unas dominadas, empieza haciendo un jalón, empieza haciendo un pullover, lo que sea. Este tipo de movimientos también son muy válidos y de hecho para aquellas personas que se inician o que tienen más problemas a la hora de localizar el grupo muscular que quieren trabajar, bueno, pues es algo que también suelo recomendar. Como veis, voy planteando cada sesión de forma independiente, es decir, no por ejemplo digo, cada entrenamiento tiene que partir de un ejercicio básico, a partir de ahí hacer un ejercicio analítico a X repeticiones, luego pasar a este otro, no. O sea, cada sesión es totalmente independiente, va en función de las sensaciones de cada uno y por supuesto también tenemos que atender a el progreso que vamos llevando. Si por ejemplo llevo sin progresar 6 meses, pues evidentemente por muy buenas sensaciones que tenga necesito cambiar cosas porque no estoy avanzando. Y luego por ejemplo estaría el tema del tren inferior. Aquí sí que es verdad que he pasado por más etapas aún, porque he probado, por ejemplo, hacer la sentadilla pesada como primer ejercicio, he probado hacer unas zancadas unilaterales como primer ejercicio, he pasado de probar un ejercicio súper analítico, súper directo para el cuádriceps
como primer movimiento y luego pasar a la sentadilla. En definitiva, al probar diferentes escenarios, sé lo que me viene bien a día de hoy y normalmente empiezo la sesión de entrenamiento con un ejercicio de forma unilateral, a no muchas repeticiones, 8 o 10 repeticiones, como mucho quizás 12, y a partir de ahí ya tiro con el ejercicio más pesado como la sentadilla. Este primer ejercicio además me permite hacer una potenciación posactivación que básicamente me ayuda a que cuando vaya a la sentadilla o vaya a ese ejercicio más pesado, pues pueda sacarlo sin ningún tipo de problema. Así que, como veis, estas son las 3 primeras sesiones de mi rutina de entrenamiento. Luego pasaríamos a la sesión de torso, que son ejercicios más básicos, son 2 de tirón y 2 de empuje. Y luego, por último, pasaríamos al segundo día de tren inferior enfocado en la cadena posterior, donde aquí doy mucha más prioridad al peso muerto rumano, a los curls de isquios, todos estos ejercicios que me permiten trabajar esa zona. Como digo, hay muchas formas diferentes de organizar los ejercicios dentro de una rutina de entrenamiento. Yo particularmente recomiendo siempre probar y no ceñirse únicamente a un esquema y calcarlo. Es decir, tengo que poner este ejercicio el primero, este el segundo, este el tercero y tiene que ser así siempre para que funcione. No tiene por qué ser así. Así que normalmente a la pregunta de ¿siempre tiene que ir el ejercicio básico el primero? Bueno, pues no tiene por qué. Puede ser que en algún entrenamiento en concreto nos venga bien, puede ser que en tu caso también te venga bien, pero no te ciñas únicamente a eso, porque igual hay sesiones de entrenamiento en las cuales necesitas localizar o enfatizar más en un grupo muscular y empezando con un ejercicio o movimiento accesorio, pues te resulta bastante más interesante. Luego, por otra parte, estaría el tema de las series de aproximación. Aquí yo recomiendo principalmente hacer únicamente un par de ellas o 3 series de aproximación en el primer ejercicio, siempre que este sea un movimiento básico. Es decir, pongamos que yo voy a entrenar pierna y mi primer ejercicio es la sentadilla con barra. Bueno, pues en este caso sí que puedo meter un par de series o 3 series de aproximación, pero en los siguientes ejercicios, en las zancadas, en las extensiones de cuádriceps, en todos estos movimientos, no sería necesario. Si por ejemplo empiezo la sesión, como os he comentado antes, con un ejercicio más analítico enfocado en localizar el grupo muscular y lo hago con un peso no demasiado alto, bueno, pues en este caso este ejercicio también sirve como calentamiento para ese ejercicio más básico y por lo tanto no haría falta hacer tantas series de aproximación. Con hacer un par de series o quizás solamente una sería más que suficiente. Recordad también que esto está más enfocado en la ganancia de masa muscular, en la hipertrofia. Una persona que entrene con objetivos de fuerza y siempre esté moviendo bastante peso y a pocas repeticiones, pues evidentemente aquí recomiendo hacer más series de aproximación, pero por un tema ya de calentamiento, por un tema de activación del sistema nervioso central. En este caso es más interesante hacerlo así, pero normalmente cuando trabajamos en rangos de 8, 10, 12 repeticiones, incluso más, bueno, pues no sería necesario hacer tantas. Y luego, en cuanto a la duda de si es bueno cambiar el orden de los ejercicios dependiendo de las máquinas disponibles en el gimnasio y de todo esto, a ver, yo lo que siempre recomiendo es que el orden se mantenga. Yo si por ejemplo tengo una rutina de entrenamiento y el orden que he establecido es X, bueno, pues voy a intentar seguir ese orden a toda costa, a no ser que, por ejemplo, un día en concreto, bueno, pues tenga una máquina ocupada y tenga que esperar bastante tiempo para poder utilizarla, o que igual tengo que sacar la sesión de entrenamiento mucho más rápido porque tengo que irme a cualquier sitio, lo que sea. Bueno, pues en estos casos sí que la podemos modificar, pero que sean momentos puntuales, no que sea por norma general, porque de esta manera va a ser muy complicado hacer un seguimiento del progreso que llevamos. Si yo hago como primer ejercicio siempre la sentadilla, pues va a ser mucho más sencillo medir el progreso que llevo, que no, por ejemplo, si una semana lo hago el primero, en otra lo hago el segundo, en otra lo hago el último. Claro, evidentemente la fatiga es totalmente diferente a hacerlo el primero que a hacerlo el último. Entonces, en este caso podemos pensar, vale, es que no progreso o incluso voy hacia atrás. Ya, pero es que esta vez lo has hecho el último y por lo tanto llevabas mucha fatiga y es normal que rindas menos, es normal que tengas que poner menos peso en la barra. Así que siempre recomiendo seguir más o menos el orden que tenemos establecido, salvo, por ejemplo, esos casos puntuales en los cuales no nos queda más remedio que modificarlo. Pero bueno, como ideas generales, ya veis, yo distribuyo las sesiones de entrenamiento de forma muy diferente dependiendo de lo que quiero trabajar. Y lo más importante, en lo primero que me fijo es en las sensaciones que tengo. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar la espalda, pero no noto nada la espalda al trabajarlo con estos ejercicios que estoy haciendo a día de hoy, bueno, pues evidentemente les modifico, les cambio, pruebo diferentes alternativas, puedo empezar la sesión con un ejercicio básico. Si veo que no lo noto mucho, bueno, pues puedo empezar con un ejercicio un poco más accesorio, a más altas repeticiones, con poquito peso. Incluso también podemos utilizar las bandas de resistencia
para localizar ese grupo muscular y prefatigarlo un poco. En definitiva, tenemos muchas opciones diferentes, pero como recomendación general, lo mejor de todo es adaptar cada sesión de manera independiente y no tener un esquema fijo. Si os comentan que el mejor esquema para distribuir los ejercicios dentro de una sesión es X, Y, Z, bueno, pues que sepáis que puede que en algunos casos sí que eso se adapte bien a lo que estáis buscando, pero en otros casos lo más probable es que no sintáis nada bien el estímulo, que necesitéis modificar ejercicios y que por lo tanto, aunque la rutina de entrenamiento parezca a simple vista que está un poco desordenada en cuanto a los ejercicios que utilizamos, no lo está para nada. Es decir, yo por ejemplo, si veis mi entrenamiento de empujes, bueno, pues no tiene nada que ver con el entrenamiento de tracciones en cuanto al orden que mantengo en los ejercicios, ni por ejemplo tampoco tiene nada que ver en cuanto a la sesión de tren inferior. Por lo tanto, lo más importante es, como siempre, adaptarlo a nuestras características personales y a las sensaciones que tenemos. Así que si tenéis alguna duda acerca de esto, tengo pensado hacer un episodio en concreto hablando de las más frecuentes. Dejádmelas en ivyamazares.com en el apartado de contactar. También me podéis escribir en @ivyamazares, por ahí voy recogiendo todas estas dudas y las voy a contestar en un episodio próximamente. Y si queréis dejarme también alguna recomendación en cuanto a temas de los que queréis que charle en siguientes episodios en Cuaderno de Entrenamiento, bueno, pues hacedmelo llegar también por ahí y tomo nota de todas ellas. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero como siempre que os haya resultado interesante o de ayuda. Como siempre dejo los enlaces de interés en las notas del episodio y nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.